la cocina. ¿Quién les habla? Marcela desde Ginebra, Suiza. ¿Qué tal? Ramiro, ¿cómo estás? Desde San Paulo, ¿no? San Pablo, un día de mucho calor, un calor terrible acá. Estamos esperando una temperaturita de 35 grados. Pero Un calor bastante excelente. fuerte. ¿Y allá Se cómo andan vino las con cosas? toda. Aquí, mira, un otoño bastante lluvioso. Eh, Se vino un frío de golpe, pero ahora sube un poquito, mucha lluvia que por un lado hacía falta, pero por otro lado, demasiada lluvia, hubo desmoronamiento de terrenos en el norte de Italia y en la frontera de Suiza con Italia también, en Ay, la ay, parte ay. de Ventimiglia, que Ventimiglia es la parte italiana y Mentón es la parte francesa, en esa región también. Hubo casas que se han caído, se las ha llevado el río. Sí, bastante grave esa situación porque ha habido muchísima lluvia. Eso es la noticia fea que tengo para dar, desgraciadamente, desde este lado del planeta. Aparte, bueno, que el coronavirus va subiendo y que, bueno, vamos entrando en un periodo de invernación, donde la gente sale menos, donde hace más frío, donde uno se resfría más y todo eso, y los casos de coronavirus, de infectación, están aumentando mucho. Bueno, Así que, relacionado con eso, quiero darte una buena noticia. Y tiene que ver un poco también con lo que charlábamos en otros programas. Se está desarrollando una vacuna contra el coronavirus por vía oral. La hace Son tres países, ¿no? Está Argentina, la Universidad Católica de Córdoba, junto con un investigador del CONICET, con un muchacho llamado Luján. Gente aquí de Brasil, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y también de Francia. Así que esperemos que tenga éxito, porque va a ser una vacuna que se va a administrar por vía oral, lo cual es más fácil, no hace falta jeringas ni condiciones especiales para mantenerla y para almacenarla. Y bueno, otra propuesta que se suma a esta búsqueda desenfrenada por una vacuna, ¿no, Marcela? ahí estoy, se había apagado el micrófono, perdonen. Claro, y bueno, otra vez más, los científicos, tanto argentinos, que están colaborando en el estudio de la vacuna, de salir adelante con estas cosas. Trabajos para nuestros científicos. Muy buena noticia. Yo te propongo de ir ya a la presentación de nuestro primer invitado, ¿te parece? Rápidamente. Bueno, recibimos a Gustavo Adolfo Carbonell, realizador de audiovisuales, Trama al Sur. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, una alegría por fin encontrarnos aquí en programa que yo sigo hace mucho tiempo, obviamente, pero que ahora me pone un poco más nervioso porque estar delante de cámara es diferente a estar detrás, ¿no? Detrás del micrófono, digo. Sí, pero vos tenés, es verdad que el realizador de audiovisuales no tiene esa naturalidad de salir adelante de los audiovisuales, ¿verdad? Para nada, absolutamente. Puede mandotear a los demás, decirle, encontrarle todas las cosas, pero incapaz de hilar dos frases en la delante de cámara. Hay pocos que tienen eso, esa conjunción, me gustaría tenerla, pero no. Vamos a hacer lo posible. Bueno, vamos a hablar un poco de este nuevo canal internacional que se ha formado hace un mes y medio, un mes más o menos, Trama al Sur. Contanos qué es Trama al Sur. Bueno, Trama al Sur, más que un canal como tal, como se lo podría entender formalmente, digamos, en la acepción de su palabra, así, no es un canal audiovisual solamente, no es un canal, a ver, digámoslo a la vieja usanza, de televisión, aunque ya está un poco en desuso, pero no es un canal para ver, digamos. Idea de este colectivo latinoamericano, social latinoamericano, es justamente
encontrarnos, caminar juntos, reconocernos y usar la comunicación como una excusa, obviamente, para acercar las miradas, ¿no es cierto? El grupo empieza a crecer y es tan heterogéneo, y de tantas latitudes y de tantos meridianos de esta, yo no sé si eso llegó a salir, si no lo repito, aunque quede repetitivo, no está mal, a decir de Mario Benedetti, esta patria grande que tiene forma de puño o de corazón, según se lo mire, ¿no? Tenemos que empezar a reconocernos, y se hicieron muchos esfuerzos para que no sea así. Nosotros tenemos que encontrar la manera de acercar miradas. Entonces, bueno, claro, la parte audiovisual es una parte más, digamos, de Trama al Sur. Sí, realmente es mucho más que eso, es el pensamiento, ¿no? La palabra, las hebras del pensamiento, dimos en llamar a la sección en la página web, cuando compañeras y compañeros de todas partes de Latinoamérica acercan sus artículos en distintos ejes temáticos. Hay muchos, por ahora hay 7, pero va creciendo porque, claro, hay temas que atraviesan, ¿verdad? Son transversales a muchos, y uno habla de ambiente, extractivismo y feminismo, uno dice, ¿cómo? ¿Qué tendrá que ver? Tiene mucho que ver, hay muchísimas incidencias en lo social. Es como que en esta altura de nuestra región, a esta altura de la historia y de cómo están las cosas, no podemos separarlo, ¿no? Entonces hay mucho para contar, y que tiene que ver con muchos puntos de vista y ejes temáticos. Así que, por supuesto, tenemos la palabra escrita, compañeras y compañeros de toda Latinoamérica especializados más en la comunicación popular sonora, como ustedes, que hacen radio, producen programas también desde el punto de vista multimedial, pero sobre todo sonoro, a la vieja usanza de la radio que tanto nos gusta también, así que también se han juntado a producir mucho material sonoro de todas las latitudes, fotógrafas y fotógrafos que se dedican a registrar la realidad social, los conflictos sociales en Latinoamérica, y que tienen mucho para decir en esa imagen fija, que también es importante, también tienen su lugar. Así que es como una excusa, ¿no?, amplia para que nos vayamos encontrando. Bueno, y a ver, contanos un poquito quién integra este Trama al Sur, cómo nació la idea. Bueno, es latinoamericano, pero es que hay gente de todas partes de Latinoamérica, o es más bien Argentina, Uruguay. Contanos un poco, a ver. Bueno, esto nace, sí, es cierto, porque todo tiene de alguna manera un punto infinitamente denso que explota y trata de hacerse más universal, ¿no? Y entonces esto nace de una charla con un querido compañero de Montevideo. Yo soy argentino, pero vivo en Montevideo hace 6 años. Pre-pandemia, yo creo que hay que hablar un poco así como para ubicarnos en el tiempo, en este año tan atípico, en esta porción de la historia. Y pre-pandemia, mientras tomábamos unos mates, hablábamos de lo preocupado que estábamos con respecto a cómo se habían dado las elecciones, algo muy barrial casi, ¿no? De cómo se habían dado las elecciones en Uruguay, y de cómo quedaba Argentina en una situación tan difícil en este contexto regional, cómo se estaba viniendo a decir de Atilio Borón una derecha zafada, totalmente exacerbada, muy violenta, con unas prácticas que, si bien no son de extrañar, sí es cierto que venían más ocultas en los últimos tiempos, y lo cual también nos llama a la reflexión de que nunca hay que descuidarse ni dormirse demasiado, ¿no? Ellos nunca duermen, nosotros de este lado del mostrador tampoco creo que deberíamos dormirnos. Entonces, ante ese panorama, el oscurantismo mediático que ya había sufrido y sufre la Argentina, sufre Brasil, bueno, los medios hegemónicos que hicieron que además florezcan todos estos proyectos de comunicación popular, empezaba a darse en el Uruguay con ese nuevo contexto. Así que la pretensión fue muy pequeña al principio, ¿no? Decir, bueno, hagamos algo para comunicarnos aquí en Uruguay, compañerada de Argentina, de Brasil, y vamos viendo. Y como suelen decir popularmente, el enano se creció, digamos, porque nos animamos, fuimos creando
ahí con Pablo Silveira Artagabeitía, que es el compañero del que yo les hablaba, nos animamos, fuimos invitando compañeras y compañeros de otros lugares, a Fortunato Galizzi, que es de Entre Ríos, un compañero que trabaja hace muchos años en la Universidad de Entre Ríos, se dedica al diseño gráfico, se le ocurrió lo de le dijimos, mirá, nosotros queremos hacer como un tejido, bueno, pongámosle Trama al Sur, fue una buenísima idea, porque un juego de palabras, ¿no? Lo que estamos tramando y los entramados, ¿no? Esa manera, vieron los telares típicamente latinoamericanos de los pueblos originarios llenos de colores y de diversos que van tejiendo, bueno, nos parecía que era una buena idea, y así fue creciendo, le fuimos dando forma, invitando, porque el colectivo para iniciarse tiene que tener eso, un corazón abierto, un espacio abierto para irlo construyendo entre todas y todos. Y en poco tiempo ya había casi 50 organizaciones de todas partes, de Latinoamérica, y también se acercan de manera individual, compañeras y compañeros, y bueno, y se fue haciendo más grande, tal es así que prácticamente tendríamos representantes de todos los países de Latinoamérica, cuando realmente fue pensado más sudamericano, ¿no? Para arrancar, y sin embargo, fue creciendo y eso fue un desafío realmente, ¿no? Porque al principio dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? Tenemos que sustentar esto y fue tan natural, hay tanta necesidad de hablar, de las miradas, ¿no? De acercar miradas, como decía al principio, que se fue dando naturalmente, ¿no? Y decidimos nacer formalmente, si bien ya estábamos un poquito antes organizando todo, el 21 de septiembre, que es un poco para nuestro sur del continente casi alegórico, simbólico, claro, casi lo hicimos con un homenaje a Mario Benedetti, que tiene tanto que ver con la primavera, era el mes también de septiembre de Benedetti, sus 100 años, había conmemoraciones en todas partes, recibimos una propuesta de la Fundación Mario Benedetti de hacer algo en conjunto, nos cedieron materiales, así que fue la excusa perfecta para decir, bueno, el 21 de septiembre, que tan caro es también a los pueblos originarios, ¿no es cierto? Y hay muchas cosas que tienen que ver con las cosechas y florecer y estar de nuevo en el mundo en movimiento. Dijimos, bueno, arranquemos el 21 como una situación formal, porque realmente la Trama al Sur lo que propone es ser atemporal, ¿no es cierto? Reflexionar, ir despacio, no tener esos tiempos que nos imponen los medios de comunicación, ni cortes comerciales, ni fechas determinadas para tener ciertas producciones. Vamos despacito, armando y tejiendo, haciendo honor a eso, ¿no? A que es una trama, vamos tejiendo esto, ¿no? Y así fue que se dio el puntapié inicial el 21 de septiembre. Yo no sé si ustedes lo pensaron o salió así de casualidad, esas maravillosas casualidades, pero justamente le han colocado un nombre que en portugués y en español juegan con los mismos significados. Y es buenísimo. Bueno, claro. Bueno, eso sí tiene, igual que canal, que no es un canal, vuelvo y repito, ¿no? No es un canal como tradicionalmente lo concebimos, el tradicional canal de televisión, no es eso, es una vía, ¿no? Claro. Y Trama al Sur también tenía esa idea, por eso el nombre funcionaba, porque hasta de alguna manera se lo puede explicar en guaraní también, por ejemplo, porque lo que tratábamos sí de fijarnos es eso, no seamos inclusivos solo desde el punto de vista de género, de interseccionalidades, ¿no? Sino también desde lo más profundo de las raíces culturales de nuestra región. Y tenemos que hablar de que hay distintos lenguajes, digamos, acá no se habla solamente el español o el portugués, es cierto que en distintos pueblos originarios y originarios de verdad, ¿no? Es otra la manera de comunicarse. Entonces, de a poco, ¿cómo podíamos ir encontrando ese camino para que todos los sectores se sientan incluidos, ¿no? Puedan participar activamente, además. Tal es así que, bueno, de Chile, ahora todos los martes y jueves en el canal YouTube estrenamos, ponemos, digamos, liberamos algún material, hay una programación que por lo menos ya está armada de aquí al 3 de noviembre, pero hay por muchos meses más, hay un material precioso de todas partes de Latinoamérica, entre ellas
tenemos una serie juveniles y para la niñez muy lindas que están completamente en mapuche, por ejemplo, ¿no? Tal es así que están subtituladas en español, ¿sí? Claro. Que van a ser estrenadas, muy lindas, realmente con muñecos, una producción de una calidad maravillosa. Digo, para una muestra, ¿no? Vamos a tener material en guaraní, hay muchas cosas, esto recién está empezando, ¿no? Pero yo sí quiero hacer hincapié en esto, no es solamente lo audiovisual, ¿no? Sino que de verdad es lo sonoro, la producción sonora, las compañeras y compañeros de toda Latinoamérica dedicadas, así como ustedes, a la radio, a lo sonoro, produciendo materiales bellísimos, con las idiosincrasias propias, agrupándose y trabajando, fotógrafas y fotógrafos de distintos lugares de Latinoamérica. Ayer se sumó un hermoso colectivo de compañeras de Venezuela, fotógrafas, que registran toda la situación social propia y regional también. Así que digo, empieza a tener su identidad un poco como la soñábamos, ¿no? A veces pienso que hay que tener cuidado con lo que uno sueña y desea, porque por ahí medio que se va cumpliendo, ¿no? Después tenés que llevarlo adelante. Bueno, ese es el compromiso, che, que han tomado, así que ahora suman, ¿no? Pero claro, exactamente. Lo lindo es cuando se va creciendo, y se va creciendo culturalmente, porque esto que me estás diciendo de incorporar la lengua mapuche es muy interesante, porque no todo el mundo conoce lengua mapuche, encima tener la traducción, vamos a decir, al castellano abajo, es muy enriquecedor. Sí. Entonces, incluso pienso que también hay en otras lenguas que se pueden ir haciendo. Yo recuerdo que escrito, a mi hija le han regalado libros de cuentos escritos y revisitados, si querés. La Bella Durmiente del Bosque era una mapuchita que estaba en el bosque de los Arrayanes, y bueno, está muy, muy lindo para incorporar la Bella Durmiente del Bosque a la lengua y a la cultura nuestra, que hay muchos niños no conocen, y adultos, ¿no? Claro. No, es interesante. Yo voy a tomar un pequeño gancho de lo que está diciendo Marcela para que nosotros veamos la importancia de todo esto. Como profesor de lengua que he sido y que soy todavía y que seguiré siendo, había una actividad que era, por ejemplo, ¿cuántos idiomas hablan en Brasil? O sea, porque era una cuestión del cosmopolitismo y todo lo demás. Sí. Y mis alumnos siempre respondían, varios. Bueno, hablamos portugués, hablamos en algunos lugares inglés, en algunas comunidades alemán, en otras comunidades hablamos italiano, en algunos lugares habla español. Claro, y nadie se refirió a los más de 300 idiomas de lenguas aborígenes que hay de pueblos originarios acá en Brasil. Son más de 300. Son más de 300, de los cuales 150 ya tienen traducción escrita, o sea que son gramaticales, para colocar así formalmente, ¿no? Lo que sería el concepto de lengua, ¿no? Ya tiene una gramática propia, y nadie hablaba de eso. Todo el mundo se refería a los idiomas extranjeros hablados aquí, y no a los idiomas que se hablan en Brasil, que son de los pueblos originarios, que son los primeros. Y es interesante porque estaba en un congreso de antropología y medios de comunicación en la UBA, y hay unos proyectos muy interesantes, Gustavo, vos seguramente los debés conocer, de enseñanza para los niños, pero no de cosas extracurriculares, dentro de la propia currícula, en la propia lengua madre, principalmente en guaraní, porque ellos tienen como una disociación. La lengua de la escuela es el español y la lengua de casa es el guaraní. La lengua, entonces, es como una sublengua, una subvariante, la que podemos hablar en casa, pero no en los lugares sociales, ¿no? Y esto lo que buscaba era justamente equiparar ambas lenguas, ¿no? Claro, justamente, sobre lo primero que decías, claro, yo me imaginaba, digo, qué increíble cómo la colonización todavía está tan presente y nos cuesta, porque si con gente formada estabas compartiendo estas reflexiones, y no, es decir, yo mismo que no vivo en Brasil, digo, a veces me pregunto, ¿cómo hablarán, yo qué sé, los Xingu, ¿no? Quienes pertenecen a...
no deben hablar un portugués, o sea, claro que les toca hablar portugués a sus referentes, no estoy diciendo que no, pero digo, obviamente tienen una lengua originaria, y es increíble, ponemos el inglés, ponemos el francés, sí, claro, por supuesto que sí, son nuestros idiomas impuestos más internacionales, no nos vamos a ir ahora en todo ese tema, tiene que ver con la colonización. Entonces, qué importante es descolonizar, ¿no? Empezar en eso. Y si uno va, por ejemplo, a puntual de Paraguay, el idioma oficial del Paraguay es el guaraní, no es el español. Es el idioma oficial. Por supuesto, popularmente todos lo hablan en guaraní, sin dudas, y tienen que tratar de expresarse en español para la cuestión más social, donde tienen que abrirse a culturas externas o comunicarse de otras maneras, o en los negocios, digo, en la política, porque obviamente nosotros no tenemos por qué saber, al igual que ellos no le podemos decir a ellos que hablen un correcto, entre comillas, español. Yo siempre me acuerdo de una discusión de gente que decía sobre Evo, pero mira Evo, cómo se traba. No, pará, el idioma, ese no es el idioma de él. Él está hablándote en tu idioma. Anda vos y habla en el idioma de Evo. No sé, y bueno, entonces ese es el tema, ¿no? Y hay es interesante, hay una de descolonización que tenemos que dar. Y de comprensión del otro, es muy interesante porque es comprender el otro y ver qué es lo que ocurre. Hay mucha interferencia del guaraní con el español, porque el guaraní tiene cosas que son más maravillosas que el español no tiene. Nosotros tenemos los diferentes tipos de pasado, pero cuando hablamos de hechos contados por otros, los guaraní tienen 3 tiempos verbales para saber la fiabilidad de la fuente. Un tiempo verbal para saber si es un hecho que ellos presenciaron. Otro tiempo verbal para saber si se lo contó alguien de buena fuente. Y otro tiempo verbal en pasado para saber si no se... Bueno, sí, está así, pero no se le puede confiar mucho. Cuando lo quieren hacer una traspolación al idioma español, claro, no hay esa forma de entender la lengua que nosotros tenemos. Y buscan los tiempos verbales y claro, se pierde, en el caso de ellos tienen contenido. Claro, sí, en el caso de ellos, el guaraní, ancestralmente, es un idioma oral, obviamente, se le buscó la manera, desde la visión blanca, hay una academia de guaraní, digamos, que trata de hacer un guaraní un poco cuestionado, bueno, ya saben sobre eso, pero bueno, que trató de bajar a tierra un poquito, por eso es tan difícil. Ellos son descriptivos, poéticos, es decir, ellos no te van a decir un auto que pasa por la calle, ellos te van a hablar de un objeto que usa el hombre blanco, que tiene unas ruedas, que está en un contexto, entonces es larguísimo, pero es más poético, ¿no? Claro. Y por eso, como nosotros estamos apurados los blancos, no sabemos para ir a dónde, pero estamos siempre apurados, queremos que lo hable rápido, ¿viste? Y los tiempos de los originarios son otros, y se ve en el idioma también, ¿no? Yo les propongo ir a una pausita musical, ¿les parece? Y seguimos con Gustavo Carbonell. No, yo les propongo que escuchemos otra cosa, escuchemos una realización de Trama al Sur, ¿qué les parece? Pero perfecto, yo lo que quería hacer era una pausita. Dale. Tenemos heridas y flores propias. Unos abrazos a prueba de fronteras. El tejido de un amargo que va de mano en mano para contarnos las historias, las huérfanas manuales, las paridoras de memoria. Un lápiz cordillera con trazos de Macondo, andar de garota de mañana. Y sin embargo, una gran voz encima de las voces, a luz de fórmulas y silencios constantes de sangre, de sepultarnos los orígenes, barcos de tintas y de huesos que siguen navegando en mar de pólvora y de cruces. Hacen lo que quieren, con un afónico gris de cicatrices, con el hambre de siglos asaltando la garganta, con esta que nace del país y la poesía de norte y de voces cerradas. Pero lo saben, aún lo ignoran, que lo que ellos dibujan en la parte baja del mapa, tenemos nosotros capaz de conjugar aurora, que cavamos todavía por debajo de sus pies, la trinchera de idea que la trama al sur camina tejiendo hacia otros almanaques. Con los pasos tan juntos y tan libres,
que escudo el futuro. Serán palabras. Bueno, Gustavo, ustedes dicen que no tienen la preocupación principal, el foco principal en lo audiovisual, pero audiovisualmente es bellísimo. Bueno, Felicitaciones. a mí me queda muy difícil darte la derecha en eso o la izquierda, según se mire de qué lado ideológico, porque soy parte, pero digo, se trata de buscar con las compañeras y compañeros que también tenga eso, porque que sea un colectivo latinoamericano social que produzca o reciba materiales de comunicación popular, no quiere decir, nosotros tenemos que romper con eso, ¿no? De que sea todo hecho desprolijo, aburrido, mal. Claro. No, nosotros tenemos que, voy a utilizar una palabra un poco neoliberal, pero competir, digamos, con de alguna manera, con por lo menos una impronta poética, o cuidar eso, porque si pretendemos que, como dice nuestro eslogan un poco también, ¿no? La consigna, ojos y oídos bien abiertos, vos tenés que también compartir un material que sea con todo el respeto para el que está del otro lado. Y no lo digo solo en lo audiovisual, en lo sonoro y en los artículos escritos también, ¿verdad? Estamos con Gustavo Adolfo Carbonell, realizador de audios visuales, y estamos hablando justamente de Trama al Sur. Quiero nombrar a nuestros seguidores de hoy, que mismo las caídas de conexiones, ellos perseveran y siguen con nosotros. Les damos muchísimas gracias a nuestros compañeros y compañeras. A Pedro Eyer desde Buenos Aires, Fernando Isaac desde Santa Fe, Isás. A Alejandra de Berlín, a Claudia Tomadoni desde Berlín, a Aurora Lastra desde la Jeu de Font, Suiza, a Daniel Tolosa desde Rosario, a Patricia Ocampo desde Milano, a Julieta Boedo desde Buenos Aires, a Alba Sargoni desde Buenos Aires, y a todos los que no he nombrado, muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Seguimos con Gustavo en este último pedacito de batuque a la cocina con Trama al Sur. Gustavo, contanos un poquito cuál es la programación para estas próximas semanas. Bueno, en el caso de la parte audiovisual, nosotros elegimos un poco por consenso usar 2 días de la semana en los que ya se instale, se sepa que son los 2 días que se van a estrenar materiales, tanto propios como los que acercan las organizaciones que integran Trama al Sur, o las compañeras o compañeros que están en distintas organizaciones que, aunque se acerquen de manera personal, comparten sus materiales, ¿no? Realmente material hay hasta el año entrante. Lo que pasa es que vamos armando por mes porque queremos darle como una impronta más temática a esa programación. Y son los martes y jueves. Los martes y jueves, a las 20 horas generalmente, 20 horas, desde las 20 horas, de Argentina, Uruguay, Brasil, ahora Paraguay, que ya sumó, antes era 1 hora menos, ahora estamos también todos iguales, y Chile, que también está en la misma hora, en esa sección, en ese sector del Cono Sur, a las 18 horas de Colombia, se estrenan estos materiales, se disparan, en los que en algunos casos va a ser por streaming, para mantener alguna conversación, aunque también se puede hacer cuando se disparan solo los materiales que están programados. ¿Qué vamos a tener? Bueno, tenemos generalmente los días jueves una producción propia que se llama De la raíz al fruto, que son conversaciones de Polo Martí, un compañero que integra la trama, que tuvo la idea de hacer esta serie desde Trama al Sur, que son conversaciones con artistas de toda Latinoamérica, que tienen que ver fundamentalmente
con las artes musicales, la composición musical folclórica, latinoamericanista, siempre siguiendo esa línea. Nosotros arrancamos el primer jueves con una hermosísima conversación con Juan Falú, está imperdible. Los materiales van quedando colgados, por eso digo, no tenemos ese apuro de que desaparecen, están ahí, están disponibles. O sea, si yo quiero ir hoy a ver esa conversación de Falú, lo puedo ir a buscar Pueden en verlo la página perfectamente. Facebook Claro. de Trama al Sur. Claro, sí, estamos en todas las redes sociales. Simplemente simplificamos de alguna manera con el Trama al Sur, uno pone Trama al Sur y están todas las redes sociales, y el canal YouTube lo encuentran fácilmente también poniendo Trama al Sur. No hay, digamos, y bueno, y la nave nodriza de alguna manera, que es la página web, que también es tramalsur.org, que te lleva para todos lados, y además con contenidos, como en el caso del contenido escrito. Y contenido escrito y visual y sonoro, todo está un poco concentrado ahí. Además está explicado un poco de qué se trata este colectivo, que siempre está con los brazos abiertos y el corazón abierto, bien latinoamericanista, para recibir a todas y todos los que quieran acercarse. Y bueno, tenemos eso, los días jueves, siempre hay un episodio. Este jueves, por ejemplo, a las 20 horas, vamos a tener una linda charla con Tata Cedrón. Hay muchas más ya preparadas, ya están editadas y van a ser programadas en los próximos tiempos. Hay una linda charla también de La Raíz al Fruto con Teresa Parodi, imperdible, también se lo recomendamos, porque va a estar muy bien en cuanto, porque más allá de lo artístico, también las definiciones de alguna manera políticas que sin dudas nos atraviesan a todas y a todos, es decir, nosotros como colectivo, pero también ella por quien es, ¿verdad? No es que solamente va a cantar, digamos, o va a hablar desde el lado del arte. Van de la mano, ¿verdad? Claro, la cultura y la política van de la mano. Digamos. Exactamente, no, son políticos, digamos, ¿no? O sea, son políticos, somos todo el tiempo lo que hacemos, ¿no? Y ella está, la verdad que también recomendable. Bueno, todos están muy lindos. Los programas, los días martes generalmente los reservamos para documentales. Hay cosas muy ultra independientes, es decir, materiales que de verdad les digo, no es por hacer, digamos, propaganda, vengan a vernos, no, de verdad no los van a poder ver en muchos lugares, salvo en ocasiones muy especiales, no se los van a pasar los medios hegemónicos, eso seguro, pónganlo por seguro, y son realidades de Latinoamérica. Miren, hay una serie que nos cedió muy linda, el MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, bellísimos, unos microdocumentales bellísimos, con la realidad de la mujer del campo, de las familias, el tema de la agroecología, es decir, ese tipo de materiales, ¿no? que uno empieza a encontrar ahí. Pero después, yo quería decir esto, repetirlo, no es solamente lo audiovisual, sino que de verdad hay mucha oferta en otros formatos, es multimedial, como debe ser hoy en día para poder comunicarse bien. Así que hay muy buenos artículos que atraviesan muchos ejes temáticos en la página web, los pueden compartir, los pueden disfrutar ahí. Todos los días se agregan más artículos, todo muy heterogéneo, obviamente, de distintas formas narrativas y pensamientos de muchos lugares de Latinoamérica, de compañeras y compañeros que escriben especialmente para Trama al Sur. Van a encontrar la producción sonora, van a encontrar galerías de fotógrafas y fotógrafos también de distintos lugares de Latinoamérica. Así que esa es un poco la excusa para encontrarnos y empezar a reconocernos, ¿no? Inclusive había un artículo que escribió María Lilia Macedo, que estuvo con nosotros hace unos 4 programas atrás, pero muy interesante también. O sea, la página, mucho contenido, realmente mucho contenido, y felicitaciones, mucha fuerza. Y ojalá que esos contenidos audiovisuales que ustedes están realizando, produciendo, podamos empezar a verlos en las televisiones públicas y en las televisiones universitarias. Sería muy bueno eso. Sería muy bueno porque sería algo enriquecedor principalmente para las radios públicas y para las televisiones públicas, digo, ¿no? Principalmente para ellas.
Sería Sí, una muy buena sí, que iniciativa. sería como el lugar natural también, ¿no es cierto? A decir verdad, en los últimos años las universidades, gracias un poco a ese viento a favor, esa impronta que hubo de favorecer ese intento de tener una ley de medios a pleno funcionando dentro de lo que se podía, generó también un compromiso. En el caso de Argentina fue clarísimo. No hay universidad que no tenga su propio canal o su centro de producción audiovisual, que no lo usa solo la universidad, sino que está como cabecera en las universidades. Eso fue de verdad un acierto enorme del gobierno de Cristina en su momento, de proveer de equipamiento y de capacitación. No son solamente los aparatos, sino también las formas de producir y los contenidos en las universidades públicas de la Argentina, y en realidad también se dio en muchos países de la región. Brasil también tiene sus canales universitarios, ¿verdad? Sus centros de producción, y en un momento hubo, ¿no? Una gran red que ojalá, yo diría que hay una gran red que aún permanece, que me parece también son lugares de resistencia. Y esos son los lugares naturales donde tienen que estar todos estos materiales. Yo creo que están, sin dudas, y algunas cosas se irán, digamos, se irán viendo con el tiempo, pero me parece que esta manera de generar comunicación en formatos diferentes, ser arriesgados en los formatos, contar otras visiones, nos van a acercar, tarde o temprano nos van a acercar. No tenemos esa locura de la inmediatez, de que hoy a tal hora tenemos que contar lo que está pasando en directo. No tenemos, nosotros también tenemos que, creo, rescatar, y eso lo hemos charlado muchísimo adentro de Trama al Sur, tenemos que rescatar las hebras del pensamiento, ya que hablamos de tejer un poco, ¿no? Sentarnos, parar la pelota y con visión periférica ver lo que está pasando, no enloquecernos. Yo me acuerdo, inclusive voy a hacerte una referencia a vos mismo, Ramiro, que yo asistí gustoso a una charla que diste hace poco, y vos un poco decías eso. Bueno, nosotros ya sabemos cómo opera la derecha, sabemos cómo comunica, no nos volvamos locos, aprendamos nosotros también a comunicar, ¿no? A mí me quedó mucho de esa charla, me parece que va en la línea, ¿no? de eso. Así que nada de enloquecerse, por supuesto que hay urgencias, nadie dice que no las estamos negando, tampoco es tirarnos, digamos, a esperar que pase el tiempo, pero digo, aprovechar ese tiempo para tener una visión más periférica y organizarnos bien. Porque si nos apuramos mucho sin saber a dónde vamos, posiblemente vamos a fracasar con éxito, nos vamos a estrellar, digamos, ¿no? Y a lo mejor lo reflexivo nos va a ayudar en este momento, ¿no? Sí, porque tal vez lo que estemos construyendo no sea para ahora y sea para dentro de un tiempo. Claro. Como me parece excelente eso de las hebras y es eso, excelente. Sí, Marcela, perdona. Muy linda conclusión, ¿no? Justamente muy linda conclusión de esta hermosa charla que hemos tenido con Gustavo Carbonell, realizador de audiovisuales y en especial de Trama al Sur, que yo estaba pensando mientras Gustavo hablaba que podemos poner el link directamente en nuestra página de Facebook de Batuque en la Cocina, así los jueves y los martes también salen y nuestros acompañantes lo pueden ver cuando quieran. Eso sería bueno, ¿no? Interesante. Muy buena idea, muy buena idea. Ya que estamos tejiendo, seguimos tejiendo. Claro, cómo no. Muy buena idea. Gustavo, muchísimas gracias. No sé si queda algo más, Ramiro, para decir. No. Bueno, quedar siempre. Sí, obviamente. Solo que tenemos a nuestro segundo invitado que está ahí esperando. Sí. Bueno, muchísimas gracias de verdad, en nombre de todas las compañeras y compañeros que sabían que hoy iba a estar yo acá dando la cara. Bueno, me animé más o menos, creo que algo se pudo, quizás alguna otra compañera o compañero lo hubiera podido explicar mejor, pero bueno, ahí traté ustedes me ayudaron a que sea muy ameno, la verdad, y la pasé muy bien, estuvo muy bien. Falsa modestia. Cuando quieras, las puertas de Batuque están siempre abiertas para vos, Gustavo. Muchísimas gracias. Marcela, vamos a escuchar a La Murga Sublevada y un tema barro, y después seguimos con el segundo invitado. ¿Qué te parece? Sí, me parece bien. Vamos a tener que aclarar que el segundo invitado, por problemas de tiempo, que empezó a trabajar,
está grabado, pero que no se lo pierdan porque está muy buena la entrevista. Vamos. Bueno, chau. El barro negro de la historia, malón descamisado de un subsuelo sublevado, marcado a fuego y sangre, granero lleno de hambre, que en patas en la fuente para siempre se quedó. Gigante invertebrado, vio Jesús alimentado de esperanza y de dolor, sin miedo a explicarle a algún paisano de otro pago que hace nuestra revolución, que carga con tacuara, con estrellas federales, con bombarderos, cielos fusilados generales, con sangre derramada que no será negociada, una turba de fugones, mezcladeros y traidores, una santa banderada, por romance de aluvión, llegan los obreros, siguen por el primer trabajador. Fábricas y talleres se vacían, algo está pasando en la Argentina, por resto de brea, grasa y aceite, inesperadamente comenzaron a llegar, unidos en una sola fe. Bueno, seguimos en Batuque en la cocina y vamos a nuestro segundo invitado de hoy, el doctor Guido Galigari, el flamante doctor, ¿verdad? Se ha recibido hace muy poquito y ha tenido su experiencia laboral también, pero es actualmente el flamante incorporado en el Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Hola Guido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Un gusto. Bien, acá estamos con Ramiro. Bueno, contanos un poco tu trabajo, tu experiencia. Sabemos que viviste en Holanda y que volviste a Argentina en el 2012 y ahí empezaste a estudiar en la universidad pública, ¿verdad? No, en Favaloro, en la Universidad Favaloro estudié.
Ah, de acuerdo, de acuerdo. Y ahí empezaste, en Argentina empezaste a estudiar. Así es, sí, sí, volví en el 2012 por una decisión propia. A mí, o sea, un poquito es exactamente lo que decías. Yo me fui del país a los 8, en el 2002, con mi familia, o sea, cuando yo tenía 8. Y crecí de los 8 a los 19 con mi familia muy argentina, pero en entornos internacionales, porque eran todas escuelas internacionales. En Holanda era un colegio internacional. Es más, viví 7 años en Holanda y no hablo holandés, porque bueno, era un colegio internacional y los holandeses Hablas inglés. los holandeses hablan increíblemente inglés, entonces nunca tuve la necesidad. Y bueno, después en Italia también era un colegio internacional donde se hablaba inglés, igual ahí sí aprendí italiano porque los italianos, había un ambiente más así, como capaz que no se hablaba tanto inglés, entonces en la calle lo aprendí. Y hermoso, pero cuestión es que al estar bueno, en Holanda y en Italia, y no solo en esos países, sino como entre medio de personas, de amigos de todos lados del mundo, desde Grecia, Rusia, Costa Rica, por nombrar algunos, cuando tenía cierta crisis de identidad, de como, bueno, che, como, sos de Argentina, ¿qué onda Argentina? No sé, no tengo idea, Claro. porque yo me había ido a los 8 años y volví a los 19. Y bueno, fue una decisión que tomé, porque en realidad mi familia seguía viviendo afuera y yo decidí volver solo para hacerla. Pensé, yo en ese momento, a los 19, pensaba, bueno, en algún momento quiero vivir en Argentina y mejor ir ahora, de joven, pensaba. Y, y bueno, fue una decisión que tomé y la decisión original era, bueno, voy a ir a hacer la universidad en Argentina y después, bueno, sigo saltando de países como solía hacer. Y como también, no solo yo solía hacer, sino también mi entorno, como también fui bastante condicionado a esa mentalidad de bueno, ir mudándose, porque todos mis amigos se mudaban constantemente. Entonces decidí volver para hacer los 7 años de carrera de medicina y después seguir viaje. Pero por diferentes razones, la mayoría personales, decidí que sería muy lindo quedarme. La verdad que me sentí muy a gusto acá, me encontré con gente muy, muy linda, con un amor la verdad que la ciudad, Buenos Aires tiene una belleza que creo que capaz que es desapercibida para locales, porque bueno, hay cierta naturalización del lugar donde uno vive, pero Buenos Aires tiene unas cosas muy lindas. Entonces, esa fue la razón principal que me quedé, de decir como, todavía no pude llegar a como disfrutar la magnitud de las cosas que tienen para ofrecer, y fue la decisión de decir, bueno, me quedo acá. Y bueno, acá estoy. Sí, bueno, pero te quedaste ahí, te recibiste y no obstante trabajaste. Contanos Sí. un poco por qué no trabajaste en Buenos Aires, trabajaste en el interior del país. Exactamente, sí. Se dio cuando terminé cuando terminé la universidad, lo que pasó fue que es muy común en el ambiente médico elegir una residencia, o sea, una especialización inmediatamente después de la facultad. Entonces, terminás la facultad e inmediatamente haces la especialización. A mí lo que me surgió es, necesitaba, al no estar completamente seguro de qué especialidad necesitaba hacer, y encima las residencias son un ambiente sí, es una parte de la vida donde uno se enfoca completamente a la residencia. No tiene mucha vida fuera de esos 4 años donde hay guardias, donde hay mucha carga horaria. Entonces, de ya venir con muchísima carga horaria y exigencias de la Facultad de Medicina, que es bastante, yo que tengo un proyecto personal que es la música, decidí no solo dejar de cantar ideas de exactamente qué es lo que quería hacer de la especialidad, sino que también aprovechar a disfrutar un poquito de lo que tiene que ofrecer para Buenos Aires y eso. Pero esa fue la idea original. Pero buscando un trabajo para poder, bueno, tener ese año, mal dicho sabático, se dice el año sabático en el médico cuando en realidad no es que está haciendo la residencia, está trabajando y capaz que está trabajando más que nunca, pero se dice año sabático porque, bueno, nos está desarrollando académicamente. Cuestión es que apenas me recibí y decidí no hacer una residencia,
en búsqueda de trabajo se me presentó una oportunidad que la verdad es que no podía rechazar por lo que ofrecía, que era exactamente esto. Era con una empresa que se llama Emergencias, que lo que hace es brindar servicios a profesiones y industrias que están alejadas de la ciudad. Entonces, a esto digo al agronegocio, por ejemplo, pero también a las empresas petrolíferas en Vaca Muerta, a YPF puntualmente. Entonces, Emergencias le brinda servicios médicos a YPF a través de todo el país. Y lo que era el trabajo y lo que implicaba era ir a los yacimientos petrolíferos en el medio de Neuquén, Río Negro, Mendoza, donde está la placa tectónica que vendría a ser Vaca Muerta, donde tienen las bases YPF y muchas otras empresas, a ser médico de emergencias y, bueno, médico clínico en estas bases, en el medio de la nada, por decirlo correctamente y coloquialmente. Y eso fue un trabajo que la verdad que en su momento me dio nervios tomar, porque era, bueno, salir del esquema completamente, es decir, bueno, yo quiero pasar Mucha mi responsabilidad, ¿verdad? También. responsabilidad, me dio un nervios completo, porque estaba recién salido de la facultad con solo un año de experiencia supervisada en el hospital, a estar por mi cuenta completamente lejos de la civilización, a 3 horas de la ciudad más cercana, del hospital más cercano. Entonces, fue una experiencia, la verdad que muy grata y en todo sentido, porque por un lado era eso, como desempeñarme como médico, usando las herramientas que tenía, capaz que no eran las mejores herramientas disponibles, pero bueno, las mejores herramientas que yo tenía, que bien, igual me pude manejar muy bien, y me ayudó mucho también a como confiar en uno mismo, capaz que uno también trata mucho la experiencia de, mirá lo que puedo hacer, mirá lo que soy capaz de ser, que capaz que estoy en otras situaciones supervisadas o en otros ambientes, y hay una cuestión de cómo te quita esa presión y decís, bueno, che, cualquier cosa, le pregunto a tal persona. Y acá estabas solo, entonces te dabas cuenta bueno, lo que uno es capaz. Eso la verdad que fue muy grato. Y entonces en el lado profesional me sirvió mucho en ese sentido, porque me ayudó mucho a madurar y a creer en mis habilidades médicas. Y por otro lado, y a quitarle el miedo quizás al consultorio o a las emergencias o ciertas circunstancias. Y por otro lado, lo que fue aún más grato, creo, fue el hecho de explotar mi burbuja sociocultural en la cual estaba inmerso, porque acá, bueno, lógicamente en Buenos Aires, todos vivimos en ciertas burbujas, en El determinados... ombligo del mundo, ¿verdad? Entonces... Sí, sí. Y creo que también, como es eso, todos vivimos en ciertas burbujas socioeconómicas, culturales. Yo tengo mi burbujita bueno, de acá, de clase media, Buenos Aires, músicos o médicos, y es como, esta es mi burbuja. De mi rango etario encima, como que todo está como muy restringido. Y lógicamente, y bueno, todo el mundo hace eso. Y lo que pasó con este trabajo es que lo explotó por completo, porque era vivir con obreros de Neuquén, porque era como vivir físicamente en espacios, hasta dormir en el medio del desierto, bueno, como obreros de Neuquén, con los cuales yo no hubiera tenido ningún tipo de contacto, con otras realidades socioeconómicas, a culturales, a todo. Y no es que era un día, sino que pasé un año, bueno, yendo y viniendo, pero a veces pasaba 20 días enteros en el medio del desierto, la mayoría de las veces sin comunicación de internet, así que eso a mí también me hizo eso mismo, como creo, como explotar un poco esa burbuja en la cual estamos inmersos. Guido, déjame que te haga una pregunta aprovechando Sí. lo que me estás comentando. Acá se armó en Brasil una polémica bastante grande cuando en el gobierno de Dilma Rousseff decidieron traer médicos de Cuba para justamente ir a esos lugares a donde los médicos de las ciudades no iban. Sí. Y a los lugares del interior, a los lugares alejados de los grandes centros. Y los médicos de aquí de Brasil
encabezados por el Colegio Médico de Brasil, hicieron una campaña terrible en contra de los médicos cubanos, hasta llegando a puntos racistas. Pero el argumento que ellos decían era que ellos no salían de los grandes centros, porque si iban al interior, no iban a contar con los elementos mínimos necesarios para poder desarrollar la medicina. Y los médicos cubanos vinieron, que estuvieron 2 o 3 años, a lugares, poblaciones donde nunca habían tenido nunca un médico. Claro. Y eso significó un gran quiebre de algunos paradigmas. Ahora, eso es lo que nosotros sabemos por los medios. Yo no soy médico, nunca he ido a un hospital de un lugar donde supuestamente no tenían las condiciones mínimas, como ellos dicen, con muchas comillas. ¿Cómo fue tu experiencia al respecto? Mi experiencia, quizás esto no se refleja completamente porque justo donde estaba trabajando yo era con una empresa que bueno, brindaba esos servicios. Pero antes de recibirme pasé 4 meses trabajando en Santiago del Estero haciendo medicina rural, donde se veía exactamente eso. O sea, acá en Argentina está toda esta cuestión también bueno, como me imagino que se da en toda Latinoamérica, de toda esta cuestión de, bueno, los centros urbanos y las capitales acumulando todo el capital y recursos, y bueno, el resto del país quizás quedando un poco, al menos acá en Argentina se da muchísimo eso. Y no es tan así igual, o sea, es eso mismo, como no es tan así. Las condiciones básicas en la mayoría de los lugares, o al menos en los cuales he tenido contacto o información, están cumplidas y también normalmente hay un atractivo del el médico porteño o de Buenos Aires para ir al interior, porque es más, hay un incentivo económico que se trata de dar, porque eso mismo, al estar las universidades en centros urbanos donde se desarrollan los médicos, es difícil que se vayan a otros lugares más que por una cuestión humanitaria, que siento que se da cada vez menos toda esta cuestión humanitaria. Yo creo que eso es un debate aparte que podemos ir en mucha extensión, pero en definitiva, creo, como en resumirlo, creo que el médico, el perfil del médico, sea previo a la universidad o por la condición que le dan en la universidad, lo presta bastante a servir de alguna manera como, yo qué sé, como una herramienta más de mercantilización o de capital en la medicina. Entonces muy seguido se piensa en, bueno, qué es lo más remunerativo dentro de la medicina, cuando en realidad, y creo que es un reflejo muy bueno de hoy, cuando en otros momentos el mundo tenía esta cuestión de vocación de decir, bueno, quiero ayudar y voy a ir a ayudar. Entonces, para paliar eso, de alguna manera, sé que hay incentivos en el interior de diferentes lugares donde, bueno, la cosa es eso. Entonces, capaz que si tienen pocos recursos económicos, sí, gastan más en médicos, pero es algo que desafortunadamente creo que se dio de esa manera, donde incentivan a los médicos para ir a estas provincias o a estos lugares remotos por esta cuestión de incentivo económico, de decir, bueno, che, está bien, como en vez de quizás ir educando desde la raíz o presentando estas oportunidades de más jóvenes dentro de la carrera, que es como, me imagino que debe ser en otros lugares también de esa manera, que como te enfocan a quedarte en tu ciudad y desarrollarte en tu ciudad cuando el resto del país no tiene acceso a médicos que se desarrollan en estos mismos centros urbanos. Y eso. Bueno, y ahora vas a entrar, empezás a trabajar el principio del mes de octubre en el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, que queda en Buenos Aires, en el sector de infectología, ¿verdad? Sí, en realidad epidemiología. Epidemiología. Sí, epidemiología, epidemiología se puso, yo decía en chiste que quería hacer epidemiología antes de que era cool, pero en chiste lo digo, pero epidemiología hoy, bueno,
está en la boca popular por, bueno, la pandemia actual, pero epidemiología no es solo infecciosa, no es que solo se enfoca en infecciones transmisibles o enfermedades transmisibles, sino que epidemiología vendría a ser sinónimo de salud pública o salud poblacional. Entonces, no solo se enfoca en cuestiones, bueno, a enfermedades infecciosas e enfermedades orgánicas, sino que también hay un peso social bastante grande, porque es, bueno, la salud de la población y se está en un marco social al estar evaluando la salud de la población, nunca se sale del contexto social en el cual la población se encuentra. Eso es lo que a mí me llamó a la epidemiología puntualmente. No necesariamente las pandemias. No la pandemia del coronavirus, sino también está el dengue, la tuberculosis, la anemia por hambre también. Todo eso es relacionado con la población, ¿verdad? Tal cual. Ramiro, ¿tenés alguna pregunta? No, yo la que tenía para hacer era esa. Y bueno, y ahora, ¿cuáles son tus expectativas ahora, ¿no? En estos tiempos de pandemia, que digamos que es un desafío bastante interesante, ¿no? Es un desafío bastante interesante. Sí, eso mismo. Es muy interesante entrar justo en este momento histórico y creo que vale la pena. Me gusta Sí, sí. cuando en todo, yo siento que en muchos medios se habla mucho y no solo en los medios, sino que también en nuestra jerga, se habla mucho de cuarentena, como cuando termina la cuarentena, y lo he visto también en medios internacionales, cuando en realidad como hay una pandemia, y eso como es muy importante decir, hablar de que hay una pandemia, más allá de cualquier medida que se pueda tomar, hay una pandemia, y no es poca cosa, no es poca cosa. No, normalmente las pandemias históricamente significaron muchas veces grandes cambios, ¿no? Desde la época del Imperio Romano, la Edad Media, la última de 1922 fue, ¿no? La de... Perdón, digo, pero me parece muy bien tu caracterización de que es histórico. Va a ser una pandemia histórica. En términos económicos, esto es peor de la crisis del 29. O sea, está muy bien lo que estás diciendo. No es la cuarentena, es una pandemia y un momento histórico único. Sí, sí. Me preocupa mucho porque originalmente en su momento había, o al menos yo y mi entorno, pensábamos que quizás al principio de la pandemia uno pensaba con ciertas esperanzas de decir que bueno, íbamos a salir mejores, o iba a haber cambios sustanciales luego de la pandemia o luego de las cuarentenas, de que nos dimos cuenta de ciertas cosas como sociedad, que bueno, que hay como una globalidad, que dependemos, que la salud pública es eso mismo, que es un colectivo de acciones, no es que nos podemos cortar solos y hacer la nuestra. Y bueno, después de todo esto creo que no solo se le sumó la pandemia y todas estas cuestiones sanitarias, pero mundialmente aumentó la desigualdad más que nunca. Además de la crisis económica, aumentó la desigualdad. Y una cosa que a mí me interesa personalmente también es las cuestiones ambientales, que también influyen un montón en la salud indirectamente y bueno, en nuestra especie indirectamente, que no parecen ser apaleadas, todo lo contrario. Se está viendo cómo se puede fabricar más barato y a costa del medio ambiente. Y lo mismo con de todo, como siento que el proceso que se estaba dando antes, el proceso que se estaba dando antes, en realidad aumentó como se puso un acelerador más que un freno, que era lo que originalmente creo que muchos de nosotros pensamos que iba a suceder. Pero bueno, hay muchos intereses de fondo,
no es que se pudieron solucionar tantas cosas en poco tiempo. Al fin y al cabo, en realidad, bueno, fue una pandemia, una cuarentena, y no es que cambió cambió la historia, y creo que, no sé, la historia se dirá si para bien o para mal, pero me preocupa en definitiva esto puntual. Además de la crisis sanitaria, cómo aumentó la desigualdad en el mundo y lo marcada que quedó. Hubo grandes privilegios de cómo influye nuestra situación social y económica sobre nuestra salud. En lugares en sentidos más básicos, como tan básicos, que me preocupa mucho, porque no solo fue marcada, sino que encima fue aumentada. Guido, yo quiero solo decir que obtuviste, o sea, para entrar en el Ministerio de Salud, tuviste que pasar un examen entre más o menos 100 médicos que se presentaban a ese examen, y saliste número 1. Eso hay que decirlo también, ¿no? Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Merecidas felicitaciones. Gracias. No, igual no eran todos médicos, por suerte. Es un examen interdisciplinario, porque eso es una cosa re interesante de epidemiología y del servicio al cual estoy por entrar. Yo fui el mejor médico para entrar, pero como entré yo, hay sociólogos, hay sociólogos, psicólogos, antropólogos. Entonces, eso es lo lindo y que a mí me encanta. Es que, como bueno, yo entro con mi enfoque de médico y para traer eso a la mesa, pero me siento como mis compañeros son de diferentes áreas, con diferentes formaciones, y creo que eso es lo crucial, ¿no? Como de tener conversaciones de este tipo con enfoques diferentes. Hasta lástima que no entre un economista, pero hubiese sido interesante también que entre un Sí, sí. Pero en las mesas de epidemiología se sientan todos, se sientan para hablar de una manera sistémica, que creo que es la manera en la cual se tienen que abordar todos los problemas, de una manera sistémica, más que quedarse uno en la misma cabeza. Entonces, por supuesto. Yo quiero mandar un gran saludo a nuestra compañera Alba Galigari también, que es de APD Provincia 25 de Argentina, que me ha hecho el contacto con vos. Ramiro, no sé si querés una pregunta más. ¿O vamos Bueno, en realidad yo tendría muchísimas preguntas más, muchísimas cuestiones más para charlar. Podríamos hablar acerca de el mito de la racionalidad y del progreso, que como bien dijo Guido, está en este momento totalmente en cuestionamiento, pero se nos ha acabado el tiempo, ha pasado rapidísimo. Lamentablemente, pero bueno, luego ya dentro de un par de semanas, de un mes, cuando estés embebido ahí en el tema, ya nos contarás cómo vas, cómo pasa ahí adentro. Y bueno, te felicitamos, te deseamos muchísima suerte, y cuando quieras venís al Batuque en la Cocina, las puertas están abiertas. Muchísimas gracias. Gracias en serio por abrirme las puertas y bueno, por este espacio. Y por las felicitaciones. Se agradecen mucho, estoy muy entusiasmado. Mucha suerte. Mucha suerte, Guido. Un abrazo, un abrazo. Bueno, estamos llegando al final de nuestro Batuque en la Cocina de hoy. Pedimos muchas disculpas por los problemas técnicos ocasionados que se nos escapan de las manos. Voy a saludar a 2 o 3 compañeritos que no he mencionado antes: a Juan Goldín desde Portugal, Daniel Tolosa desde Rosario, Claudia desde Berlín, Aurora desde Suiza, a Patricia desde Milano, y a todos los que nos acompañan siempre, muchísimas gracias. Ramiro. Nos vamos yendo, hemos tenido un programa muy, pero muy agradable, un poco accidentado, pero eso no significa que no haya tenido calidez, las dos cosas. Hemos tenido 2 invitados realmente muy, pero muy interesantes y muy, muy humanos, ¿no, Marcela?
Sí, siempre con el corazón que hacemos este programa. Y quiero decir que el 17 de octubre, aparte de la gran marcha virtual que están organizando desde Argentina, APB cumple 10 años, así que hay una transmisión a partir desde las 6 de la mañana de Argentina hasta no sé qué hora, porque vamos a transmitir por todo el mundo. No se pierdan esa transmisión, mándennos saludos, videos y todos para Argentinos para la Victoria, provincia 25. Bueno, nos vamos. Nos vamos, Marcela. Decimos que nos sigan en las redes sociales, ¿no? En Facebook y en Twitter, como Batuque en la Cocina. Y que escuchen nuestros programas en iVoox. ¿Y dónde más, Marcela? En TuneIn, Spotify, en FM Impacto los domingos a las 20 y en la radio Las Voces del Muro los jueves a las 17 horas de Argentina. Chau a todos y todas. Un abrazo, Marcela.